una reflexión acerca de eso, que lo vamos a hacer en un rato nada más, pero ya tenemos a quien les adelanté hace un ratito, porque necesitamos entender un montón de cosas acerca de Venezuela y esta utilización de la palabra de manera liviana, que por ahí estamos cometiendo un error. Estamos en comunicación con Alejandro Ñamandú, él es ex superintendente de investigaciones, actual CEO de la consultora Fidelem. Ale, querido, Caro Fernández te saluda. Hola, Caro, buenas tardes a vos y a todos los que nos oyen. Muchísimas gracias por atendernos. Hoy hablábamos un poquito antes de esta nota con los chicos y yo le decía, bueno, todo el mundo habla con muchísima liviandad acerca de lo que sucede en Venezuela, del rol de Estados Unidos. El cortoplacismo hace que no podamos ver un poquito más y temer a todo lo que está sucediendo. Y yo quería tu panorama. En principio, ¿cómo describirías hoy, al día de hoy, la situación de Venezuela y la situación de Estados Unidos con respecto a esto? Bueno, vamos a tratar de analizar juntos y sacar alguna conclusión. Yo digo siempre que desde Argentina vemos la cosa muy liviana y me parece que la problemática venezolana, que mucha gente se adueñó de ese romanticismo, de la famosa liberación latinoamericana, trajo aparejado, tuvo solamente una mirada parcial de las cosas y hace 20 años que en Venezuela venían pasando cosas muy complicadas que se están empezando a ver, o por lo menos el mundo occidental está empezando a ver a partir de lo que se está viendo por los medios. Violación de derechos humanos, mucha gente detenida políticamente, por razones políticas. De hecho, hay un titular reciente de la Casa Blanca donde habla del comienzo de la liberación de presos políticos como el primer paso para empezar a normalizar lo que se venía dando hasta ahora. Un centro de detención ahí, a la vista de todos, un centro de detención. Un centro de detención clandestino que, para que tome noción la gente que nos está oyendo, antiguamente eso era el shopping en construcción más grande de Sudamérica. Se terminó transformando en la sede de la SEBIN y un centro de detención de presos políticos. Según ONGs de justicia en Latinoamérica, hoy están denunciando 876 presos políticos en el régimen, de los cuales 110 aproximadamente son mujeres y el resto hombres. Es una bestialidad de números y además estamos hablando específicamente, Alejandro, de los presos políticos en el centro clandestino, pero de detención clandestino. Pero la cantidad de gente que ha atravesado alguna vez en su vida en este régimen alguna situación de tortura, violación de derechos humanos, violencia institucional, es incontable. Sin lugar a duda. A ver, los argentinos que tenemos una historia del siglo pasado, lo que nos pasó, podemos saber, estos regímenes autoritarios que se mantienen en el tiempo hacen que la justicia sea una justicia tuerta, o sea, para los estamentos o para los estamentos internacionales o para los números, va a haber una Corte Suprema, hay jueces que juzgan en el mejor de los casos, pero todos sabemos perfectamente que era una justicia parcial y donde se le enrostraba cualquier tipo de atrocidad a gente que estaba en contra o pensaba en contra del régimen chavista y después de Maduro, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es ¿qué está pasando hoy en Venezuela? Porque lo cierto es que los periodistas no pueden pasar la frontera, que hay una persecución a periodistas. Caro Amoroso recibió un mail directamente intimidándola, que lo que estaba haciendo era un delito, que iba a ser un delito, que tenía una condena de 15 años. Digo, hay persecución, la gente no puede hablar, tiene miedo de hablar. Totalmente, Caro. Mirá, yo te voy a graficar algo. La fuente principal que uno maneja para hacer un análisis desde nuestra consultora es el día a día el venezolano de a pie que anda en Argentina y que tiene un familiar en su país de origen, en Venezuela. Y ellos te comentan día a día que sus familiares tienen miedo a andar por la calle, no pueden intercambiar WhatsApp con la familia que está en este caso en Argentina, porque si un policía lee el WhatsApp automáticamente o algún miembro del SEBIN, son apresados y llevados a este centro ilegal de detención. Eso es hoy, estamos hablando de hoy, 8 de enero. La gente no manda mensajes a sus familiares fuera de Venezuela porque tienen miedo, porque además les revisan el celular en la calle. En la calle se lo secuestran automáticamente es motivo de detención, motivo por el cual
esas comunicaciones que tienen con sus familiares son puertas adentro, y todo el mundo en un régimen de 20 años que tiene miedo y sospechan todos con todo lo que quedaron dentro de Venezuela, tienen miedo de exteriorizarse, de decir algún tipo de comentario, porque tienen miedo de ser denunciados entre mismos. A la vez, desde el día 3 a la fecha, no saben los mismos miembros del régimen quién juega para quién. Claro. Entonces, esa es una de las explicaciones por el cual, cuando tanto Marco Rubio como Donald Trump se expresaron y a ojos ciertos ningunearon, entre comillas, a Corina Machado, en realidad lo que estaban diciendo es que no tenía a ella, tenía la legitimidad de la población que había votado al presidente Urrutia, pero lo que no tenían era en un lugar donde hay que poner orden, donde van a ir todos contra todos, donde se va a depurar la paja del trigo, poner una persona de esa envergadura al frente del poder, realmente es quemarla, porque lo que va a generar es un estado de mayor anarquía y una guerrilla a la cual Estados Unidos no estaba dispuesto a asumir ese costo, claro, por el cual tuvo que generar negociación por debajo de la mesa mediante con los hermanos Rodríguez una especie de paz momentánea para empezar a negociar y empezar a dar los primeros pasos para empezar a desengranar este régimen de 20 años donde nos vamos a ir enterando día a día atrocidades como la cantidad de toneladas de oro que hay y que se acaba de preservar en Suiza, sí, la cantidad de arrepentidos que ya hay en Estados Unidos declarando en la causa judicial y que van a plegarse ahora en gran cantidad, motivo por el cual tenemos casos como Diosdado Cabello, que no se sabe el día de hoy dónde se encuentra. Claro, y que se está pidiendo la recompensa. Ahora, acá entra una palabra que vos me vas a explicar bien, porque debe haber sido como la puntitísima del iceberg, o algo que ni siquiera, que está medio agarrado de los pelos, que es esto que tiene que ver con el narcotráfico y lavado, pero para poder llegar a delitos mucho más complejos como delito de lesa humanidad directamente. Sin lugar a duda. Yo siempre decía, y lo hice el domingo en el programa que compartimos, sí, que había que diferenciar y que se había puesto una palabra en el tapete, 2 días después, me dieron la razón al análisis, que hablaban del famoso cártel de los soles, y yo decía, no, tenemos que diferenciar el cártel de clan. Entonces, cártel es el que estamos acostumbrados a ver de las organizaciones narcocriminales como las que hay y hubieron en Colombia, México, sí, y distintos, Perú, por ejemplo. Y clan, la diferencia es un Estado autocrático, corrompido, que le generó una ruta para que esas organizaciones narcocriminales hagan lo que quieran a gusto y placer, previo peaje, como se habla en la jerga, para que los productos que salían de Colombia vayan a los puertos de Venezuela y de ahí trasladar la cocaína hacia los puertos europeos de Rotterdam, de Hamburgo y de Bilbao, a las islas del Caribe y a los primeros puertos avecinados de Estados Unidos. Ahora, lo que no podemos desconocer también es que sobre Venezuela, en 20 años a la fecha, hay una situación geopolítica que Estados Unidos quiso poner punto final, y es la influencia de Irán en todo lo que es la tecnología y la industria de creación de drones, que están funcionando o que funcionaban hasta el día 3 pasado en Venezuela, sí, todo lo que es la inteligencia aportada y todo lo que es el sistema misilístico antiaéreo de Rusia y todo lo que es la comercialización de lo que es la minería y las tierras raras por parte de China. Sí, bueno, claro, ahí se está dividiendo el poder del mundo y el campo de batalla es Venezuela. Perfecto, y acá sacaste el tema de petróleo, que también lo tenemos que hablar, porque ya Trump dijo cuánto petróleo le tiene que dar Venezuela a Estados Unidos. ¿Ya China se queda sin el petróleo de Venezuela? Yo no sé si están así, todo se negocia puertas afuera, o lo que la gente va a ver. Claramente nadie mueve un soldado sin saber de dónde va a salir, quién va a pagar esta fiesta. Y bueno, claramente lo que está haciendo Donald Trump al tomar esta medida es asegurarse que esta operación que vino para quedarse sostenida en el tiempo va a tener un retorno, y ese retorno en principio lo va a sacar del retorno petrolero. Ahora, vamos a ver, del otro lado está jugando China, y yo creo que esa negociación no la vamos a ver ni vos y yo por encima de la mesa, sino que va a ser una negociación diplomática por abajo. Totalmente. Alejandro, esto que hizo Estados Unidos y que muchos lo vemos como una violación literal a todo el derecho internacional, una intervención militar
por fuera de todo lo que debería estar bien entre países. Un país no puede invadir otro país de esta manera, hacer lo que quiera, extraer. Bueno, eso ya lo sabemos todos, pero con el respeto a los venezolanos y venezolanas que sufren y sufrieron y perdieron familiares porque no llegaban los remedios, que fueron torturados en este régimen terrible y cruel. Por respeto a ellos, yo te quiero hacer una pregunta, porque hoy, en algún punto, yo me cruzo un montón de venezolanos. Tu consultora trabaja a un nivel mucho más grande que lo que podemos tener en el día a día, pero también vemos la alegría o cierto alivio, pero con cautela, de cada venezolano o venezolana que está en Argentina, que tiene familiares allá, pero hay como una sensación de alegría, de alivio. Esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque el papá es Estados Unidos, no es joda. Sin lugar a duda. Mira, vos sabés perfectamente que en Derecho, y en Derecho Internacional también, hay media biblioteca que dice una cosa y media biblioteca que dice lo otro. Los expertos en Derecho Internacional van a salir a estar de un lado o del otro para justificar o la invasión o la ruptura del orden diplomático internacional. Sí. Seguramente que hay, a partir de esta toma de decisión por parte del gobierno de Donald Trump, un cambio en el orden mundial. O sea, hay quienes van a decir, bueno, pero esto es disparador, de que ahora Putin no da fichas y juegue contra Ucrania, o que Xi Jinping no dé fichas y juegue y quiere invadir Taiwán. No sé, lo veremos y la diplomacia verá hacia dónde va. Ahora bien, es verdad lo que vos decís, que lo que te dicen los ciudadanos venezolanos era claramente un régimen que estaba viciado, porque democracia no es solamente votar, y menos cuando hay fraude comprobado, menos cuando hay tortura, menos cuando hay secuestro y violación a los derechos humanos. Podemos pretender que el cambio lo hagan los propios venezolanos o de adentro. El cambio lo tenía que venir a hacer alguien de afuera, y hoy, digamos que el padre de la cultura occidental se lo arrogó quien estamos viendo en todos lados, que es Donald Trump. Delcy, ¿qué onda? ¿Está contenta? ¿Está entre la espada y la pared? ¿Tiene poca vida? Delcy, para los analistas occidentales, es un mal necesario. Necesitabas de una figura de Delcy o quien fuera que sea lo más confiable posible para el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, para que, si bien era uno del tridente del poder hasta el momento, alguien te tiene que aseverar, alguien te tiene que iniciar ese proceso de purga, porque aquella persona en contra del régimen que vos ungieras en el poder iba a durar lo mismo que puede durar cualquier pluma en cualquier caída, ¿no? Claro. Es decir, la necesitas. Indudablemente, la inteligencia americana habrá hecho un estudio y habrá visto entre los líderes cuál era el menos malo, cuál era el más confiable, y el tiempo nos dirá si tuvo razón o no tuvieron razón. Perfecto. No tengas la menor duda que Delcy y su hermano indudablemente que negociaron para poder estar al frente de este régimen, de este proceso ahora. Yo creo que Patricia Bullrich no quiere ser meme, pero vive haciendo cosas para hacerlo todo el tiempo. Y el otro día, cuando estuvo con los venezolanos en el obelisco, en un momento dijo, muy liviana de cuerpo, los vamos a extrañar, como que se volvían todos a Venezuela. Es como una cosa que no se puede creer. Pero explícame eso, ¿de verdad tienen la fantasía que se vuelvan, quieren que se vuelvan? Porque también Argentina siempre fue, la derecha argentina siempre fue muy dura con el inmigrante, ¿no? Es verdad. Yo creo que fue una expresión de donde la mató la ansiedad. A ver, la diáspora venezolana fue de 8 millones, de los cuales los números del Ministerio de Seguridad Nacional habla de 400.000, los números que no están arriba de la mesa hablan de casi 800.000. Estamos entre un 5 y un 10% de esa diáspora que vino a la Argentina, y de los cuales, en principio, los registrados legalmente, se habla que vino una inmigración de alto nivel de calificación profesional. Si vos hablás con los choferes de aplicación, la mayoría en su país, si tienen título terciario, tal cual, tenía un título terciario. Ahora, habrá que el gobierno nacional asegurarnos, primero, que no entre esa nueva diáspora que vinculada al crimen transnacional organizado, y qué pasó con esa que se filtró en estos 15 años antes de que asuma Milei, de miembros vinculados al narcotráfico o al Tren de Aragua, que aprendimos esa palabra a partir de la asunción del presidente Donald Trump. Sí, chiquitito, así como nos explicás siempre clarísimo, me parece muy importante que expliques lo que es el Tren de Aragua, porque no es un tren, es una cosa mucho más miserable, ¿no?
Totalmente. El Tren de Aragua, cortito te digo, nació en 2013 dentro de una cárcel del Tocorón en Colombia, en Venezuela, Sí. Donde se fusionaron un grupo de sindicalistas vinculados al ámbito ferroviario con miembros del crimen organizado. Asumido el gobierno de Chávez, empezó a utilizar estas facciones con determinadas libertades que le daba para poder ejercer procesos de extorsión para los familiares que iniciaron la diáspora por Latinoamérica. Un ejemplo clarito fue, dentro de la cárcel de Tocorón había parque acuático, zoológico, cajeros automáticos para que aquellos familiares que andaban por Latinoamérica podían mandar sus depósitos de las extorsiones que sufrían los familiares que quedaban en Venezuela. Hay un informe que se llama El Tren de Aragua, escrito por Rona Rísquez, que es aconsejable y que realmente esta banda que puso un pie primero en Colombia y después fue mutando por toda Latinoamérica, tenés vestigios que en la República Argentina también hay, es muy feroz. No creo que en nuestro país apliquen ese tipo de canibalismo que han aplicado en Perú, Ecuador y Bolivia, porque tampoco son salames y saben que la sociedad argentina no está acostumbrada y preparada para ese nivel de violencia y que automáticamente van a durar un suspiro. Bueno, pero que hay. Ay, no tengan la menor duda, no lo digo yo, sino que ya lo han dicho distintas investigaciones. Tremendo. A cargo de la Procunar, y hay sentencias, sobre todo en Córdoba, de desprendimiento de la banda del Tren de Aragua. Bueno, tremendo esto, lo vamos a seguir hablando. Gracias, Alejandro, te mandamos un abrazo enorme desde acá. Lo mismo para ti, espero que les haya gustado la nota. Sí, mucho. Muchísimas gracias. Muy esclarecedora la nota con Alejandro Ñamandú. Él es ex superintendente de investigaciones, actual CEO de la consultora Fidelem. La verdad es que nos da una clase porque vamos entendiendo un montón de cosas que quedan perdidas, que las repetimos medio como cotorras y que realmente no sabemos.